Queremos orar la palabra de Dios gloriosa. Pueden sentarse, hermanos. Hay un vecino allá que todavía hoy tiene las luces de la Navidad. Y nosotros nos reímos diciendo, oye, tienen la Navidad perfecta. Y este himno quizás pueda hacerle pensar que estamos ya próximos a la Navidad. Pero bueno, a pesar de que es un himno que cantamos generalmente en ese contexto, pues viene muy a colación
a la palabra del Señor en esta mañana. Sabemos que estamos celebrando pues la Semana Santa, esta última semana que registran los evangelios en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues el pasaje que vamos a leer, unido a que ya leímos en la lectura devocional, nos van a dar la base para la reflexión en esta mañana. Marcos 14, versículo del 12 al 25. Es un pasaje también muy conocido por la mayoría de nosotros. Marcos 14, del 12 al 25. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y él envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha de ser predicada en esta mañana. Rogamos que tú nos des luz y entendimiento y sobre todo, Señor, la humildad y la sencillez que se requiere para hablar de ti. Bendito sea tu santo nombre. En esta mañana, que esta palabra produzca en nosotros el fruto para el cual tú la envías. Recibe gloria, honra y alabanza, porque tú eres el único digno de él. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera proponerles un título para este sermón que pudiera ponernos a pensar un poco en algo como que no es muy bíblico, porque el sermón se titula Las 2 entradas de Jesús a Jerusalén. Y usted dirá, bueno, que yo sepa, él entró una sola vez. Y lo que siempre celebramos es esa entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, cuando él vino subido sobre aquel pollino, hijo de asna, y la gente le aclamaba, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, todo eso, todo lo relacionado a las palmas, todo es lo que viene a nuestra mente. Pero un lector más cuidadoso de las Escrituras se da cuenta de que no hay ninguna contradicción, ni hay confusión alguna, porque a pesar de que él entró a la ciudad de Jerusalén en ese contexto de la celebración de la Pascua, entendemos que una semana después ocurre lo que acabamos de leer en este pasaje. Y esa semana después, en la que Jesús se reúne con sus discípulos en aquel aposento, tiene algunas similitudes, algunos paralelismos con la entrada triunfal a Jerusalén,
y también algunos contrastes. Y de eso que yo quiero hablar, de los paralelismos y los contrastes entre la primera entrada que ocurre, como todos sabemos, a Jerusalén, sobre el pollino y todo lo que ya dije, y esta segunda entrada en un círculo más íntimo que ocurre en el aposento con sus discípulos. De eso es que quiero hablar, de estos contrastes y paralelismos. No son muchos, pero son lo suficientemente interesantes para traer a nosotros una enseñanza profunda y vital a nuestra vida espiritual. Lo primero que encontramos son los paralelismos en ambas entradas. Es curioso que en ambas ocasiones, tanto cuando Jesús prepara su entrada triunfal a Jerusalén, como su entrada al aposento alto para celebrar la Pascua o instituir esa fiesta entre los judíos y entre los discípulos, hay algunas cosas que van paralelas. Y lo primero es que hacemos notar es que Jesús hizo los preparativos de antemano. O sea, es algo que no ocurre por ventura, a la casualidad, porque se presentó la ocasión. No es porque el Señor solamente quería celebrar la Pascua y nada más, que era algo evidentemente que hacían como judíos, pero no fue algo que ocurre por casualidad, sino algo que ya Él tenía preparado de antemano. Cuando leemos y entendemos que las cosas que Dios quiere hacer son preparadas de antemano, pues eso le da una importancia vital. No es que, por ejemplo, acabamos de tener acá las convenciones, ¿verdad? Y de hecho, dicho sea de paso, quería agradecer a las hermanas que trabajaron, a los hermanos, para que esto fuera todo un éxito. Muchas gracias, fue una gran bendición. Pero imagínense que, bueno, vamos a celebrar la asamblea, pero no hubiera habido una preparación antes, hubiera sido un desastre. Por eso es que antes se les dispuso el dinero y las hermanas estuvieron trabajando, preparando el lugar, limpiando, haciendo, comprando los alimentos, haciendo el plan, ¿verdad? Para que la celebración fuera todo correctamente. Bueno, ¿por qué? Porque esto es de importancia. Son las asambleas de la iglesia, ¿verdad? Que van a venir los hermanos, que van a testificar, que van a ver informes y todo eso. Pues no se puede dejar. Bueno, ahí llegamos y a ver qué pasa. Probablemente mi micrófono lo hubieran tenido, porque esto estaba tremendo. Gracias a Dios que se hicieron los preparativos. Bueno, el Señor para ambos eventos hizo sus preparativos de antemano. Y el primer paralelo que encontramos es que en ambos acontecimientos Él envió a 2 de sus discípulos. O sea, como parte de la preparación, Él envió a 2 de sus discípulos para que hicieran contacto con el dueño del asno, en el otro lado con el dueño del aposento, porque tenía todo, como se ha dicho, fríamente calculado, ¿no? Él escogió a 2 de sus discípulos. Además, otro paralelo es que en ambas ocasiones tomó prestadas ciertas cosas, ¿no? En el primer caso fue un pollino, hijo de asno, es un animal joven, no era un pollo grande como un predicador de una vez. Y allá venía el Señor sobre aquel gallinazo. Imagínense el disparate que dijo, ¿no? Pero no. Y se va a imaginar que va a venir sobre un pollo, realmente, ¿no? El pollino es muy de burro, de asno, joven, que nadie había subido sobre él nunca. Bueno, pero ese pollino no era de ellos. Por eso el Señor dijo, vayan y encontrarán al pollino. Y si alguien le dice, ¿por qué se trae el pollino? Ustedes van a decir, porque el Señor lo necesita. O sea, ya el Señor tenía todo cuadrado. Probablemente el dueño del asno era amigo de Jesús. No sabemos, pero todo estaba calculado. En el otro caso tomó también prestado algo.
O sea, ni el pollino era de él, ni el aposento tampoco. Y dio las instrucciones: vas a encontrarse con un hombre que lleva un cántaro, seguidlo, él va a entrar a un aposento y entonces van a hablar con el dueño y le van a preguntar dónde está el aposento. Bueno, ya estaba dispuesto, incluso que yo digo, el aposento ya dispuesto, todo lo había preparado con lujo de detalle, pero el aposento también fue tomado prestado. Solo deseo llamar la atención a que en ambos eventos fueron de vital importancia para el Señor todas las cosas, aún los detalles. Por eso hizo los preparativos y los planeó cuidadosamente. Y la otra cosa es que en su soberanía y sabiduría eterna, Él dispuso de la participación activa de sus discípulos y de sus bienes para hacer cumplir su voluntad. Podemos decir, Dios no necesita de nada. Dios es el dueño de todo, como dice la Escritura, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que fácilmente el Señor hubiera hecho así y habría aparecido un burro ahí. Lo hubiera hecho así y ahí está el aposento. Dios puede hacer las cosas como Él quiera y no hubiera tomado mucho trabajo, pero Él quiere la participación del humano, de los que le sirven en el desarrollo de su voluntad, cuando se llevan a cabo los planes para la redención, para la conversión. El Señor hizo uso, en otras palabras, del elemento humano, no prescindió de ello para hacer cumplir su voluntad. Nos llama la atención esa frase que dice: porque el Señor lo necesita. Ya dijimos, Dios no necesita disculpen, hermanos. El Señor no necesita en absoluto en la manera en que nosotros necesitamos las cosas para hacer cumplir su voluntad. Nosotros necesitamos, por ejemplo, del agua, del alimento, del descanso, cosas que son inherentes a la naturaleza humana, que sin ellas estaríamos muertos. No necesitaba el Señor estas cosas en la manera en que nosotros las necesitamos. Pero si no aparece el burro, no puede entrar a Jerusalén. O si no está el aposento, no se hace la celebración de la Pascua. No, en ninguna manera. Él pudo haber creado todas las condiciones al momento. Pero Dios gusta de la participación de sus hijos, de los que le sirven, para hacer cumplir sus planes, para hacer cumplir su voluntad. Por eso es que fue necesario que en ambos casos ya mandara a 2 de sus discípulos y trabajaran con aquellas personas con las cuales ya él había hablado, para que el burro y el aposento estuvieran dispuestos. Bueno, la pregunta que nos hacemos en esta mañana es: ¿todavía puede Dios contar con sus discípulos, con sus hijos y sus pertenencias para hacer cumplir sus planes redentores? Y una pregunta más personal: ¿soy yo uno de esos discípulos? Quizás usted se ha considerado no tan clave o tan vital en la obra de Dios, pero quiero decirle que usted es una persona clave y valiosa para Dios. Si usted ha conocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, usted es un instrumento en sus manos. Y usted debe entender que todo lo que usted es y tiene debe ponerse a la disposición del Señor. ¿Quién iba a decir? Aquel hombre que su pollino iba a ser algo esencial en el plan de redención del Señor. Algo que estaba profetizado muchos años antes por el profeta Zacarías, que vendría cabalgando sobre un pollino de hijo de asno. O sea que ya desde antes
muchos años antes el Señor sabía que había una persona allí que iba a tener un pollino y que este iba a servir para la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y lo mismo con el aposento. Por eso es que debemos entender, hermano, que Dios puede contar con nosotros, aunque no seamos una persona famosa o tengamos grandes cualidades o grandes conocimientos, que hayamos pasado por tal, una cual escuela. No. Lo único que Dios necesita es un corazón humilde, dispuesto para servir. Y esas cosas que usted considera suyas y que no son tan importantes, quizás un pollino, un aposento, quién sabe, un carro, una casa, usted sabe. Pero Dios puede estar queriendo hacer uso de usted y de sus bienes para hacer cumplir sus propósitos en este mundo. Y qué importante es que así lo entendamos. Que una simple reunión, por ejemplo, de oración o un culto evangelístico en alguna de sus casas puede ser algo que Dios esté requiriendo. Pero tenemos que estar sintonizados con la voluntad de Dios. Abiertos nuestros ojos para a la mínima cosa que podamos hacer para servir a Dios. Y las cosas insignificantes que nosotros podamos dar o tener pueden hacer la diferencia. ¿O usted cree que aquel niño con los 5 panes y 2 peces a la vista de los discípulos hubiera sido algo importante? Pues no. Pero afortunadamente había uno allí que tenía un poco de visión. Ya hablamos ya de Andrés, como alguien que tenía siempre los ojos abiertos para estas cosas. Y aunque él consideraba que no era suficiente, de todas maneras llevó al niño a donde estaba Jesús. Le dijo, aquí hay un niño, tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Pero en alguna forma estaba diciendo, en tus manos, Señor. Puede ser, ¿verdad? 5 panes y 2 peces sirvieron para alimentar a más de 5,000 personas, hermanos. Porque alguien puso esos escasos recursos en las manos del Señor. Pues Dios está interesado en que usted ponga lo que tiene al servicio de Él. Y eso es en las circunstancias que Él crea. Aquí no estamos diciendo usted tiene que traer la mitad de su bien al Señor, o siembra un carro, o siembra una casa. Esos son unos charlatanes, unos mentirosos y unos ladrones. No es eso lo que estamos diciendo. Sino que cuando Dios disponga de lo que usted es y usted tiene, estén a la hora. Dios puede tratar con ustedes personalmente y decir, puedes dar o prestar tu casa para un culto, o puedes hacer esto, o puedes hacer lo otro. Ya ese es el mover del Espíritu Santo en sus corazones. Nadie le va a exigir absolutamente nada. Pero esta es una verdad importante que se resalta en la Biblia. El Señor, con lo que tenemos y ponemos a su disposición, hace maravillas, ¿no? Hace maravillas. Una quijada de asno, ¿qué puede ser una quijada de asno? Cuando que gente tenían armas sofisticadas. Póngase a pensar, ¿no? Una quijada de asno, un hueso, en las manos de Sansón, guiados por el Señor, fueron suficientes para acabar con aquella gente. Porque cuando nosotros ponemos las cosas a la orden de Dios, Él hace maravillas, Él hace milagros extraordinarios. Pero respondamos a esa pregunta. Yo soy uno de esos discípulos bien dispuestos. ¿Puede el Señor contar con lo que tengo para que la obra de Dios funcione? Bueno, estos son los paralelos que encontramos. Envió a 2 de sus discípulos, tomó cosas prestadas y se dispuso para que las cosas salieran a la perfección. Los contrastes son muy significativos también, porque mientras que en la primera ocasión el Señor arregló las cosas de tal manera que su entrada
generarse la máxima publicidad sobre él mismo. O sea, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue algo que fue planificado para que se viera por todos. Había sido anunciada, como ya dije, por el profeta Zacarías. Era todo un acontecimiento, tenían control de eso, tenían conocimiento de eso. Y todo fue orquestado para el gran acontecimiento público, para que fuera reconocido como el Mesías de Israel. Eso estuvo en contraste completamente con la segunda entrada, porque allí el Señor se aseguró de todo lo contrario, ya que no fuera un acontecimiento público visto por todo el mundo con gran algarabía y gran escándalo. No, aquí Él se aseguró de que todo fuera hecho con el máximo secreto, la máxima discreción posible, porque no se trataba de impresionar a nadie, de tener algo que fuera anunciado públicamente, como en el caso de la primera entrada. Eso fue un contraste muy marcado. Es un montón de gente dando la bienvenida, bendito el que viene el Señor, sálvanos ahora, y todo eso. Acá, ve, encuéntrate con aquel hombre que viene el cántaro, dirígete a su casa y pregunta por el aposento. Todo un contraste. Otro detalle es que en ambas ocasiones el Señor se presentó como el cumplimiento de las Escrituras. Y esto es tan más bien un paralelismo que un contraste, pero bueno, hay una participación activa del Señor mucho más pronunciada en la segunda entrada que en la primera. La primera, aunque estaba profetizada y todo, pues hubo que tener lugar, pues la fuerza. Jesús sabía que iba a pasar por eso, pero tampoco fue allí y dijo, llévenme, no. Vinieron, lo arrestaron, lo llevaron, y ya saben la historia del Calvario, cuán difícil fue todo ese camino, la cruz a cuesta, bien difícil. Pero acá el Señor era el protagonista, pero de otra forma, siendo Él el que iba a preparar la Pascua para sus discípulos. Eso era el propósito de la segunda entrada. Ante todos estos detalles, nos da la impresión de que el Señor quería enseñarnos a pensar en el establecimiento del reino en dos sentidos diferentes. Y este es el punto clave del sermón. No quiero que lo pierdan. Es decir, que el Señor con ambos acontecimientos tenía un propósito bien importante. Y fue el enseñarnos a pensar en ese establecimiento de su reino en dos sentidos diferentes. Y esto es bien importante. Recuerden que Jesús ya en otra ocasión vino a sus discípulos en su ministerio y sopló sobre ellos, ¿verdad? Y dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Y esa es una parte esencial que debemos entender. El reino de Dios entre nosotros está. Pero también dice la Escritura que el reino de Dios vendrá. Entonces, ¿cómo entender eso? Bueno, ya lo he explicado en otras ocasiones en una frase teológica que dice ya, pero todavía no, del reino de Dios. Es ya porque está entre nosotros de una manera espiritual. Él vive en nuestros corazones y reina en nuestros corazones. Pero Él también vendrá a establecer su reino físico, terrenal, político, no, celestial, pero en la tierra, acá entre nosotros. Por eso tienen esas dos vertientes, el ya, pero todavía no. Pero aquí, de una manera incipiente, así comenzando, el Señor hace esta diferencia que nosotros debemos entender muy bien. Porque no entender esta diferencia es como estar en el limbo, de cierta forma, en cuanto a la comprensión de esta verdad, de cómo es que Dios pretende que su reino sea establecido. ¿Cuál sería el pensamiento
entonces del Señor aquí, su intención con estas dos entradas? Bueno, en su primera entrada, observemos que una vez que pasó el fervor popular, todo aquella algarabía, Hosanna, que significaba sálvanos ahora, o bendito el que viene en el nombre del Señor, todo aquel alboroto fue sustituido muy pronto por el odio y por el rechazo al Señor. Esa misma gente que gritó Hosanna una semana después estaba gritando crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Cómo cambió la historia, no? En tan solo una semana se cambió todo. Tanto el rey como su reino fueron rechazados públicamente, porque eso fue lo que ocurrió ahí, un rechazo del rey y del reinado. Y en este sentido público, el reino no va a ser establecido hasta su segunda venida. En su segunda venida, entonces se establecerá el reino en ese sentido público. Todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará ante Él, porque de una manera pública, mundial, será conocido este acontecimiento de la venida del Hijo de Dios a el monte de los olivos. Solamente ocurrirá en el futuro. Sin embargo, hermanos, los judíos, líderes religiosos, no fueron los únicos que rechazaron a Jesús en esa primera entrada, sino que el Señor mostró su desaprobación no solamente de ellos, sino de la nación entera. Recuerden cuando lloró sobre la ciudad de Jerusalén, porque tantas veces quise montar como la gallina de los polluelos y ustedes no quisieron. Él sintió el rechazo de toda una nación, porque no habían dado los frutos que Dios esperaba de ellos. No nos sorprendamos ante a veces la situación de ciertas personas que pretenden ser cristianos, pero niegan realmente la obra de Dios en sus vidas, porque el testimonio no habla de una vida transformada. Bueno, en ese caso, hermanos, y en consecuencia, ¿qué fue lo que dijo el Señor después sobre Jerusalén? Vendrá el tiempo en que no quedarás ni piedra sobre piedra, y vendrán y matarán a sus hijos. Bueno, en el año 70 se cumplió la profecía de Jesús. Y los ejércitos de Vespasiano, de Tito, romanos, vinieron y arrasaron con la ciudad, con templos, con todo, porque no entendieron el tiempo de la visitación de Dios. No discernieron, no entendieron el propósito de Dios para sus vidas, y por eso rechazaron a Jesús. Bueno, eso es lo que estaba pasando aquí, en esta primera entrada. Y de esa manera, hermanos, no se pueden cumplir los propósitos de Dios, porque estamos caminando en el sentido contrario. Imagínese usted que tenga un carro tirado por caballo, y usted sabe que para avanzar hay que ir adelante, pero el caballo tiene que ir para atrás. Y usted ahí le da, como dice, pura cosa, dan cosas que no son, ¿verdad? A veces el caballo hay que pinchando para que, pero que no quiera, es imposible, porque ambos tienen que ir en la misma dirección. Entonces, en este caso, cuando estamos del otro lado, los propósitos de Dios no se pueden cumplir, porque estamos luchando en contra de Dios. Y no es porque que Dios no pueda, es que a Él le place así. O sea, porque cuando Dios quiere hacer algo, hermano, Él lo hace. Y sus planes y propósitos se van a cumplir de todas maneras. Sea con nuestra colaboración o no, pero se cumple. Pero qué lindo es que seamos parte de esos propósitos, ¿verdad? Ah, el burro, ahí lo tienen. El aposento, claro que sí. La casa, claro que sí. El carro, lo que sea.
mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, todo a disposición del Señor. En la segunda entrada, la cosa cambia por completo, porque con motivo de la celebración de la Pascua se reviste de una importancia especial. Recuerden, en la Pascua es la fiesta que celebran los judíos en conmemoración de su liberación de Egipto, cómo fueron liberados poderosa y milagrosamente por la mano de Dios de la esclavitud en Egipto, y la comida del Cordero Pascual. Esas cosas el Señor estaba celebrando con sus discípulos en el aposento alto. Casualmente, algunos piensan, ¿verdad?, que este aposento sea el mismo donde después llegó el Espíritu Santo sobre los discípulos. Estaba destinado a grandes acontecimientos en este lugar. En esta ocasión de la celebración de la Pascua, Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Bueno, esa palabra, esa frase para nosotros, ya hemos estado un tiempo en la iglesia, pues podemos entender un poco, pero no tanto como esta gente que estaban allí con el Señor. Ellos sí sabían con precisión lo que era el nuevo pacto, y Jesús estaba refiriendo, hermanos, del hecho, gracias a Dios, de que la profecía, entre otros, de Jeremías 31, 33 y 34, que habla precisamente de en aquellos días yo vendré y haré pacto con la casa de Israel y escribiré en sus corazones mi ley, quitaré de vosotros el corazón de piedra, le pondré el corazón de carne y escribiré en ellos mis estatutos, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esas cosas estaban frescas en la mente de los que estaban allí, porque ellos entendían de qué se trataba el asunto. Y esto es bien importante para nosotros hoy, aunque no seamos judíos, porque también nosotros vivimos bajo la bendición de ese pacto nuevo que se hizo con la nación de Israel. Y esto es bien importante porque muchas veces no entendemos este detalle. Haré pacto con la nación de Israel. O sea, el pacto es con Israel. Nosotros venimos a formar parte por la fe en el Mesías y el arrepentimiento de nuestros pecados. Cuando creemos en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, venimos a formar parte de este pueblo y de esos pactos. O sea, ahora para nosotros también se hace una realidad, hermanos, la bendición de que la palabra de Dios sea escrita en nuestros corazones. Ahora Cristo, dice el apóstol Pablo, habita por la fe en vuestros corazones. Y ustedes saben cuál es su voluntad. No hay manera de perdernos por falta de conocimiento, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en ese nuevo pacto. ¿Y qué significa esto? Que el reino de Dios está en nuestros corazones. Ya dijimos que de una manera espiritual el reino de Dios está entre nosotros porque Él habita entre nosotros y en nosotros. Entonces la gran bendición es esa, que ese reino y sus leyes están en nuestros corazones. Entonces no podemos fracasar de ninguna manera si somos obedientes, si seguimos al Señor fielmente. Él pretende que en estos próximos días ese reino se manifieste a través de nuestras vidas. Si nosotros no vivimos el Evangelio, no hay testimonio de los valores de ese reino. Los negamos con nuestros actos. Pero si nosotros vivimos para agradar a Dios
como dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor, entonces, hermanos, estaremos dando a conocer los valores de este reino a través de nuestro testimonio. Y esto debe ser así hasta su segunda venida. Que a propósito, ayer era el último día, acabaron más que lo fuera todos aquí, yo me quedé yo, y se fueron todos. Otro loco más, diciendo que el día 12 iba a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y ya se lo usted va a encontrar, cada rato va a salir un disparate de eso, ¿no? Como si saber el día y la hora fuera tan importante. Lo que es importante es estar preparado para el encuentro con Dios. Y eso, de esto se trata, que ese reino esté en nuestros corazones. Porque, hermanos, no fue algo fácil para Dios. Fue ratificado a través del sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No, es gratis, esto no es gratis. Pero quizás para nosotros, pero a Dios le costó mucho. Entonces, tenemos que pensar en esa realidad. Bueno, tenemos que terminar esta palabra haciendo una pregunta muy importante. ¿De qué lado estamos? Haciendo un análisis de nuestra propia experiencia cristiana y a la luz de estos dos acontecimientos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y la entrada en el aposento alto, ¿de qué lado estoy yo? ¿Dónde me encuentro? ¿Estamos del lado de la multitud? La multitud estaba entendiendo las cosas equivocadamente. No, este hombre es el que nos va a traer la liberación de Roma. Este hombre es Judas Macabeo que estábamos esperando. Es el que nos va a liberar del yugo romano. Y por eso estaban ahí. ¡Sálvanos! Pero sálvanos de Roma, no del pecado. Ellos no estaban interesados para nada en una vida espiritual, en santidad delante de Dios. Ellos estaban sufriendo la opresión romana y querían libertad de Roma. Esa es la multitud, que teniendo tales pensamientos, en una semana cambiaron de parecer. Cuando vieron que lo mataron y todo, lo iban a crucificar, y supieron en sus corazones de que no era el que estaban esperando. Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. No es el que estábamos esperando. Qué tristeza, ¿no? Tenemos entonces que la razón más probable por lo que esto pasó es porque lo veían como un Mesías, en sentido político nada más. Alguien que se levantaría contra el poder militar y político de los romanos. Otra vez se unieron a la comitiva que venía de Betania, otras personas, porque fueron de los que habían visto a Lázaro resucitado. Y dijeron, wow, si este hombre levanta a los muertos, él no podrá hacer con los romanos malditos esto. Y por eso fueron para él. Otros, quizás solamente movidos por el entusiasmo popular. ¿No han oído el dicho ese de donde va Vicente, va la gente? El molón de gente, usted ni sabe, pero un montón de gente que no sabe qué pasó. Curiosos. Muchos de esos que estaban ahí eran de este tipo de gente, movidos por el entusiasmo popular. Otros, ya un poquito más conscientes de todo, eran los mismos líderes religiosos, ¿no? Que dijeron, sí se va a cumplir. Este no es hijo de Dios, este es un impostor, y vamos asegurarnos de que lo crucifiquen. Ahí estaban, como parte de esa comitiva. Otros un poco más conocedores de la religión y sus cosas, se acordaban de que Zacarías había profetizado sobre esa entrada, y bueno, parte de su interés en estar ahí es porque se estaban cumpliendo las profecías. Pero nada más, no podemos hablar
de un compromiso serio con el Señor. Entonces, ¿cómo podemos pensar en ese tipo de gente hoy? Cuando decimos de qué lado estoy. Estamos del lado de un Jesús político, revolucionario. Estamos buscando a Dios, supuestamente, buscándolo por las mismas razones. Es que yo quiero que Dios me sane, o es que yo quiero que Dios me liberte, es que yo quiero que Dios me resuelva tal problema y tal cosa. ¿En qué se convierte el Dios de esa gente? ¿Cómo es que le llaman? Que estaba en la lámpara de Aladín. ¿Cómo? Un genio. Gracias. El genio de la lámpara de Aladín es el Señor para mucha gente. Se acuerdan de Dios solamente para que le resuelva sus problemas. Dios es el perro guardián de los bienes de muchos. Me voy, Señora, cuida mi casa, cuida mi perro, cuida mi esto, cuida. Pero nada, no hay comunión con Dios, no hay una relación con Dios. Y eso era esta gente. Por eso, al igual, cuando no salen las cosas como queremos, entonces gritamos Hosanna, pero ahora ya no gritamos Hosanna, no sé lo que gritan, pero empezamos a distanciarnos de las cosas del Señor, porque finalmente Dios no hizo lo que yo estaba esperando. Esas son la gente que están en la multitud. Sí, van y corren detrás de los conciertos. Se ha puesto de moda eso. Bueno, ya no tanto, pero están jurando. Y hasta miles de dólares pagan para que venga una de esas figuras a cantar. Y ahí va un montón de gente a los conciertos. Pero como sale el meme ahí en Facebook, una parte llena de gente haciendo fuerza para entrar, y es porque hay un concierto. Pero en la otra hay un culto de oración, hay dos gente entrando. Esos son ese tipo de creyentes que solamente quieren que Dios resuelva sus problemas y están sin profundidad espiritual. No importa dónde vayamos, no importa dónde nos congreguemos, no es tan importante. Palabra de Dios, no es tan importante la palabra de Dios. Bueno, no nos asombremos entonces que en cualquier momento esa gente deja de estar, porque estaban siguiendo a Jesús equivocado. El otro lado son los que pertenecen al grupo pequeño, a la manada pequeña que Jesús dijo, a esta le ha complacido al Padre dar su reino. Por lo que podemos deducir que por el otro lado, contrastando con esta multitud, había personas que realmente entendían quién era Jesús, el Mesías de Israel, el rey manso y humilde del que había hablado Zacarías, y por eso estaban allí. Comprenderían que él iba a ocupar una cruz y no un trono. Bueno, me imagino que sí, que había aquí personas que sabían que Jesús no venía a sentarse en un trono, sino a ser colgado de un madero. ¿Entenderían que Jesús quiere reinar en sus corazones? Pues muy probablemente sí. Sobre todo estos discípulos que fueron a celebrar la Pascua en el aposento alto. Allí había otro ambiente. Allí había una espiritualidad palpable, donde se revela la intimidad, la comunión que Dios quiere tener con sus hijos. Habría algunos que querían que Jesús los liberara del poder del pecado en sus vidas y darle libertad espiritual. Esto estaría ya un poco más cerca de la voluntad de Dios. No es tan importante ser libre de Roma como ser libre del pecado de la naturaleza. Habrían algunos que deberían continuar con la obra de Dios, o entenderían que ellos iban a continuar con la obra de Dios en la tierra por medio del poder del Espíritu Santo. Sin duda, también entre los discípulos. Por eso el Señor le dijo
no se vayan, vayan a la ciudad de Jerusalén, después que resucitó, y esperen allí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que ser honestos. Hasta entonces, ni siquiera los 12 habían comprendido del todo todas estas cosas. De la manera plena, completa, cabal, no habían entendido. No podemos decir que eran todos sabios, doctos, capaces, conocedores de todo. No, no lo eran. Sin embargo, hermanos, a pesar, como tenemos testimonio en la Biblia, del hecho de que aún sus discípulos, con la excepción de Juan, lo abandonaron y se fueron a hacer sus labores antiguas, víctimas de la decepción, del fracaso. A pesar de eso, estaban llenos de tristeza. Hay una cosa maravillosa: el Señor insistió con ellos, y eso es lo que nosotros debemos tener presente. Como ellos, también nosotros nos debilitamos, también nosotros caemos en depresiones, en tristezas, no llenamos la medida muchas veces, pero ¿sabe una cosa? Él no nos pierde el paso si somos fieles, si somos de los que están interesados en seguirle. El Señor no le perdió el paso. Recuerden a los dos discípulos camino a Emaús, tristes, cabizbajos, desalentados completamente, han matado a aquel que nosotros pensábamos que iba a ser el que nos iba a traer la liberación. Jesús se le pone al lado y no lo reconocen y empiezan a hablar con él, dejándose de esto. Pero el Señor no le perdió bien pisado. A Pedro, que lo negó 3 veces, el Señor no lo abandonó. Porque a pesar de nuestras debilidades, hermanos, si somos parte de este pequeño grupo que ha tenido un encuentro con el Señor en el aposento alto, que hemos abierto nuestros corazones para que Él venga y reine en ellos, usted no tendrá temor a fracasar completamente, porque aún en sus fracasos, aún en sus debilidades, Dios estará con usted y le ayudará para que se levante. ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, aquellos 2 discípulos regresaron, a pesar de que era de noche, el camino era peligroso, regresaron a Jerusalén. O sea, regresaron a la comunión, regresaron a donde estaba el fuego. No se quedaron, hermanos. Y Pedro predica un sermón y más de 3.000 gente se convierte. Vienen y lo apresan y le dicen: no puedes hablar más de él. Dijo: mira, están equivocados. ¿Cómo vamos a dejar de hablar de Jesús? No podemos. Es necesario obedecer a Dios hasta que los hombres. Y dice la tradición que él murió por causa de su fe, también crucificado, aunque él pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo, porque no se consideraba digno de morir como Jesús. Eso es lo que quiero resaltar. El Señor siempre insistirá con nosotros, aunque no estoy muy completamente de acuerdo con la letra de ese canto, que a veces me la ponen por allá, que dice persiguiéndome, algo así. ¿Cómo que dice Ana? La bondad de Dios. Uno que dice persiguiéndome, no sé, está persiguiendo. Bueno, puede ser, no sé. El punto es que algo de verdad hay ahí. Él está allí ante nuestro andar y nuestro caminar, y no te abandona porque te caigas en un momento dado. No, Él te echa la mano, te sostiene. Dice David: clamé a Jehová, esperé pacientemente, esperé en Jehová, y Él me sacó del lodo cenagoso. Dice: extendió sus manos y puso mis pies sobre peña.
¿O será que no estaremos nunca sintiéndonos como David en un lodo cenagoso, hundiéndonos? Yo creo que sí. No que eso no lo predican, no lo enseñan, porque eso no trae gente. ¿Quién quiere sentirse así? Pero es cierto. Pero la verdad es que Dios no nos abandona. Él no deja que nosotros muramos allí en depresión y tristeza. Él siempre nos levantará. Pero para eso tenemos que asegurarnos. No que de que haya entrado a la ciudad de Jerusalén, porque eso es un hecho histórico, aunque algunos lo nieguen. Está registrado en los evangelios y está registrado en historiadores antiguos. Pero eso no hace diferencia, hermanos, en nuestro cambio de vida. Lo que sí hace diferencia es la entrada en el aposento alto en nuestros corazones. Eso sí, cambia la vida, transforma la vida y nos trae esperanza. Que Dios les bendiga. Si alguien desea la oración, desea orar en el altar, lo puede hacer. Vamos a orar, no se preparó para el otro domingo. Okay. El otro domingo entonces tenemos la Santa Cena a motivo de la resurrección también. Te damos gracias, amantísimo Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es infinita. Gracias por enseñarnos estos valores, estas verdades. Señor, de que tú no habitas cerca de nosotros, tú habitas en nuestros corazones, tú estás en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y tú traes a nosotros, Señor, la esperanza, la seguridad de la vida eterna. No porque nosotros lo merezcamos o hagamos algo para merecer, simplemente por la gracia tuya, por tu misericordia. Pero permite que todos los que estamos aquí estemos seguros de que tú has entrado triunfalmente en nuestros corazones y tú reinas en ellos. Bendice a cada uno de mis hermanos en su necesidad. Oramos en esta mañana en el nombre de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, hermanos, le avisaremos por el chat, pero creo que ya el hermano Blanco con las hermanas planificarán bien o se decidirán qué vamos a hacer, ¿verdad? Perdón, pastor, pues que se haga como lo hemos hecho de traje, para que cada quien traiga, ¿verdad?, algo para el próximo domingo. El domingo, sí. No, yo hablaba del viernes.
sí, el domingo, dice la hermana que hay que vestirse de blanco, ¿verdad? No es obligatorio. Pero si se puede vestir de blanco, pues. Pero no va a haber chile morita, si no se embarra. Menudo. Entonces no venga de blanco, venga de negro. Bueno, pues el domingo, ¿a qué hora vamos a estar? ¿A las 7? Bueno, a las 7 tenemos el desayuno de traje. Traiga lo que Dios pone en su corazón y pueda hacer. Y el viernes, pues el hermano Blanc estará hablando con él ahorita y le dejamos saber. Pero sí vamos a tener algo, ¿verdad? Cuando más un culto alusivo al tema de la crucifixión. Pero si hay algo más, también se lo vamos a dejar saber. No sé si un hot dog, una hamburguesa, algo que pues nos dé un poco de... ¿Cómo? Para compartir. Sí, para compartir. Así que bueno. Capirotada. La capirotada, eso donde estuvo mucho el azúcar. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová haga sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios nos lo bendiga. Muchas gracias. Check this out. I'm going to show you how I folded this card. Okay, you ready?